Buenas tardes, mientras vamos viendo que todavía sigue llegando gente, en unos minutitos ya vamos a estar empezando. Y si la tecnología lo quiere, además de por Zoom, lo vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook. Ya está Luis con nosotros y vamos a dar un par de minutitos más porque está llegando gente todavía. Hemos comenzado a transmitir en Facebook. Y también se puede seguir por el Facebook de Tiflonexos, así que en un minutito más, que todavía está entrando como gente, ya vamos a empezar. Le damos 2 minutos y arrancamos con la actividad. Bien, ahí confirmo que la transmisión ya está funcionando. Esta vez arrancamos mejor que la vez pasada, que tuvimos problemas con la internet y con el Facebook, así que vamos que venimos bien. Sí, es buen augurio. Buenas tardes. Buenas tardes, me presento, mi nombre es María Cecilia Romano. Un placer. Hola Adriana. Hola. Placer saludarte. Y a Otto, muchos saludos a ti, Mucho a gusto, Otto Luis. y a todos los participantes desde San Juan de Puerto Rico. Feliz tarde, Luis, un placer. Ya estamos a punto de comenzar. Dejemos que terminen de llegar nuestros Cuando ustedes digan, aquí estoy amigos. sentado en un día fresquecito y soleado. Acá también se compuso el clima, afortunadamente. Les pedimos a los participantes que, si pueden, quienes todavía figuran con los nombres de sus dispositivos, que puedan renombrarse con su nombre, así es más fácil de identificarlos. Sí. Bueno, está mi cartelito, pero Luis es mi nombre, estoy en Buenos Aires y es la primera vez que participo. Agradezco la invitación que me han hecho de esta tertulia, veremos cómo se desarrolla. Muy buena idea, me parece, a priori. Bienvenido, Luis. ¿Vos también estás en Buenos Aires? Sí. Estamos en varios lados, Estamos bueno, en varios en lados. Buenos Aires. Nuestro invitado está en San Juan de Puerto Rico.
Bueno, ¿les parece entonces que vamos, mientras todavía se va a ir uniendo gente, pero vamos a empezar? Sí. Primero que nada, bueno, activo mi video, un segundo. Yo soy Pablo Lecona, bueno, estoy al frente de Tiflonexos y junto con Adriana de Leamos Cuentos y Crónicas, que hemos venido trabajando con Tiflo y con su blog y con su interés en la literatura hace muchos años, no voy a decir cuántos podemos parecer viejos. Bueno, estamos llevando adelante esta iniciativa, que bueno, como somos una biblioteca digital para personas con discapacidad visual y un blog que también promueve el acceso a la literatura latinoamericana, qué mejor que pensar este tipo de actividades donde aprovechar este momento tan particular que estamos viviendo en el mundo de aislamiento y donde todos hemos tenido que ir aprendiendo y animándonos a usar ciertas herramientas virtuales. Y bueno, la gran posibilidad de hacer estos encuentros donde no depende de lo geográfico, no depende de donde estemos, podemos conversar con distintos autores. Este ciclo lo iniciamos en agosto con Ana María Yúa, lo continuamos hoy con Luis López Nieves, y después les vamos a decir con quién lo continuaremos en noviembre también. Pero bueno, la idea es esto, ir generando estos encuentros para acercarnos a la literatura también desde las personas que están detrás de los libros. Así que, bueno, darles la bienvenida desde la Asociación Tiflonexo, Biblioteca Tiflolibros. Y bueno, para nosotros es un gusto poder generar este espacio y poder encontrarnos. Así que los dejo con Adriana, que será la conductora y la preguntadora. Y bueno, y la idea es primero conversará, Adriana tiene algunas preguntas hacia Luis, y después también que todos puedan hacer sus preguntas. Solo a término de logística, decirle que las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer por el chat, los que manejen el chat, y las pueden hacer levantando la mano, con el botón levantar la mano, que nunca me acuerdo la tecla rápida si están en la compu, y nosotros iremos dando la palabra para abrir los micrófonos en los distintos momentos. O sea, las preguntas pueden entrar por cualquiera de los dos lados, o las mandan en el chat, o levantan la mano y les vamos a ir dando la palabra. Les solicitamos sí que mientras esté hablando Luis, mientras estén haciéndose las preguntas, el resto pueda tener los micrófonos cerrados. Si trabajan en la computadora, con Alt A activan y desactivan el micrófono, y con Alt B corta activan y desactivan el video. Bueno, los dejo con Natalia, y bueno, un gran agradecimiento a Luis, que de Puerto Rico, donde está bastante más caluroso que acá en Buenos Aires, nos honra con su presencia hoy. Así que bueno, gracias, y los dejo con Adriana y con Luis, que son más interesantes que yo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, saludos a todos, a todas las personas que nos acompañan desde 16 países de Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica, España y Estados Unidos son 16 países diferentes. Pues no era para menos, dado el invitado de lujo que tenemos. La estamos rompiendo, Pablo, hemos comenzado muy bien. El mes pasado con Ani Shua, y ahora con este gran amigo de Leamos Cuentos y Crónicas, Luis López Nieves. Para mí es un inmenso placer y un gran honor poder entrevistarlo nuevamente, Luis, porque ya hicimos una entrevista en otro momento, y compartir este momento con tus seguidores, que no son pocos. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Yo quisiera comenzar esta entrevista, preguntándole por Seba. Seba fue un fenómeno literario y sigue siendo un fenómeno cultural importantísimo en Puerto Rico, pero también en Latinoamérica. A partir de Seba, usted ha ido cultivando un modo de narrar que además usted denominó historia trocada. ¿Cómo surgió Seba y cuánto ha significado para usted esa repercusión de ese relato
tanto dentro del tema literario como fuera de él. Hola, saludos. Adriana, Otto, Pablo, gracias por tu palabra introductoria. Y otros amigos que veo por ahí, especialmente al gran Solano Armando José Sequera, que veo que está por ahí escondido. Saludos, Armando, sí. La pregunta que me haces, Adriana, es como requiere una respuesta de par de horas. Así que obviamente no es lo que vamos a hacer. Me preguntaste cómo surgió SEBA y cuál fue el efecto de SEBA. SEBA surgió, esa respuesta puede ser muy larga porque surgió debido a muchos motivos, pero en pocas palabras fue una insatisfacción de mi parte con la realidad colonial puertorriqueña y sobre todo una incredulidad, porque la gran parte de mi obra ha sido desmitificadora, ¿verdad? Yo creo que vivimos en un mundo con muchos, muchos mitos. Se nos dicen tantas cosas que nos creemos ciegamente y en gran parte estúpidamente, ¿verdad? Nos dicen cosas y pues lo creemos porque lo dijeron y porque llevan varias generaciones repitiéndolo, ¿no? Y bueno, en mí cuando pequeño se me dijo que en Puerto Rico, que somos, ¿verdad? Somos parte de América Latina, pero todavía seguimos siendo una colonia. Somos el único país de América Latina que sigue siendo colonia, de la América Latina hispana. Entonces, a mí se me decía que cuando llegaron los norteamericanos en 1898, que lo habíamos recibido con gran alegría, ¿no? Que con dulce y con limonada, obviamente estoy decorando y exagerando un poco, pero que habían sido muy bien recibidos. Yo nunca lo creí. Y esto es imposible. En una época, siglo XIX, en que una invasión significaba violaciones, muerte, guerra. ¿Cómo es posible que un país como era en aquella época católico, tradicional, muy español, etcétera, que viera barcos de guerra de un ejército anglosajón cañoneando su costa y que aplaudiéramos de alegría? Eso solamente para mí cabe, para mí, ¿verdad?, la mente de una persona que no está pensando muy bien. Y me lo dijeron en la escuela porque esa es la versión oficial. O sea, vivimos en una colonia donde aquí se dice lo que aprueba el gobierno. Y esa insatisfacción siempre estuvo dentro de mí. Y yo decía, porque había mucha, por ejemplo, hay una copla popular muy famosa que dice: en el puente de Martín Peña murió Pepe Díaz, el soldado más valiente que el rey de España tenía. El puente de Martín Peña, un puente aquí en la capital. O sea, se me hacía difícil creer. Y bueno, en pocas palabras, yo decía, si yo fuera historiador y me pusiera a investigar, yo podría encontrar evidencia de que eso no es cierto. Porque fíjense que hoy día tenemos ejemplos muy concretos. Usted lee los periódicos y dicen que en Irak están muy contentos de que los americanos lo invadieron. Y dicen que Afganistán está muy contento con que los norteamericanos lo invadieron. ¿En qué mente cabe eso? Y si están tan contentos, ¿por qué todos los días le matan a los soldados? Entonces, te das cuenta de que eso es pura propaganda. Así que, como no soy historiador, un día me dije, no voy a ponerme a investigar esto porque yo no sé hacerlo o no me interesa ponerme a hacerlo. Pero soy escritor, así que ya que no lo voy a investigar, lo que hago es que me lo voy a inventar. Así que me inventé una épica que titulé SEBA,
que era una épica sobre la invasión, sobre la resistencia a la invasión norteamericana por parte de los puertorriqueños. Y fue tal lo que la repercusión que esa épica tuvo en los lectores, que incluso vino a desplazar la historia oficial de algún modo, ¿no? Se creyeron el cuento, Luis. Lo que pasó fue que yo lo publiqué inicialmente en un periódico. Entonces pedí que no lo identificaran como cuento. A mí me parecía tan inverosímil, a mí me parecía tan difícil de creer, me parecía evidente que se trataba de una broma, que se trataba, y yo decía, bueno, mira, si los lectores pueden durante 3 minutos tener el placer de creer que hubo una resistencia puertorriqueña y que no nos quedamos de brazos cruzados, pues por lo menos les regalo esos 3 minutos que yo nunca tuve. Entonces lo publiqué y bueno, en la segunda parte del libro que se publica, ¿verdad? Está toda la descripción larguísima de todos los eventos que ocurrieron, porque en esencia lo que pasó fue que la gente lo creyó. Historiadores lo creyeron, la prensa lo creyó, llegó a las Naciones Unidas que mandaron investigar, la prensa puertorriqueña mandó, por ejemplo, uno de los personajes del cuento es la nieta del general que invadió, que está viva todavía, porque eso fue en el 1898, la invasión, ¿verdad? Y el cuento fue en el 83. Entonces, pues, yo digo que ella está viva todavía y que el personaje, el protagonista, encontró el diario del general y que esa es la evidencia de la invasión. Bueno, pues un canal de televisión de Puerto Rico mandó a una periodista a Washington, donde vive ella, a Virginia, perdón, para ver si ella le permitía ver los diarios. O sea que hay una cantidad de anécdotas. El gobernador de Puerto Rico fueron a donde él y él ordenó una investigación. Partidos políticos, etcétera. Obviamente mucha gente que yo quiero y que respetaba, ¿verdad? Quería y respetaba, pues nada, se lo creyeron y tomaron unas medidas extraordinarias. Por ejemplo, me acuerdo de un psicólogo independentista que compró 50 periódicos y los mandó a través del mundo entero a diferentes amigos, ¿no? Entonces, claro, yo lo publiqué en un semanario. Entonces, no fue hasta una semana después que el semanario manda, ¿verdad? Bien grande, Seba es un cuento, ¿no? Pero ya para entonces, pues, como quien dice, el daño estaba hecho, ya mucha gente lo había creído, mucha gente había tomado un montón de medidas, entonces luego, pues, se sintieron entonces avergonzados, decían que yo lo había engañado, etcétera, que obviamente nunca fue mi intención. Bueno, pero es parte de lo que hace la literatura, ¿no? Se inmiscuye en la realidad y en este caso se posicionó incluso más que la historia oficial. Eso resulta un fenómeno antes no visto y eso lo convierte en un pionero. Y hablando de pionero, no es la única vez que lo ha sido, porque además en sus novelas siempre, en su narrativa siempre introduce elementos que lo ponen a la vanguardia de lo que se está haciendo en la narrativa latinoamericana. Y en ese sentido me gustaría hablar, por ejemplo, dando un pequeño o un gran salto en lo que es su obra, pero me gustaría hablar, por ejemplo, del Corazón de Voltaire, que es una novela que está construida estructuralmente a partir de correos electrónicos, que ahorita puede resultarnos quizá muy común o una idea no tan, digamos,
particular, pero en el momento en que se publica esta novela, en el 2004, fue toda una innovación. ¿Qué nos puede decir sobre la escritura y cómo llega a la conclusión de que debía escribirse a partir de correos electrónicos? Siempre me ha gustado muchísimo la literatura epistolar. Como ustedes saben, epistolar es una palabra fina para cartas. Me ha gustado mucho la literatura basada en cartas. De hecho, Seba está escrito por cartas, que fue mi primer libro. Son cartas que se envían diferentes personajes. Me encanta lo epistolar porque otra cosa que me traumatizó cuando pequeño es que a mí la literatura esa de mucha babosería, esa de los pajaritos hacían tri en los árboles y las nubes como de todos blancos flotaban. Esas descripciones, esas cosas, a mí me daban ganas de salir corriendo y tirarme debajo de un autobús, porque era, ¿no? Y yo una cosa que me juré siempre fue que yo nunca escribiría tonteces como esa. Pero que claro, son de otra época, ¿no? Entonces, lo que me gusta del epistolar es la inmediatez. La inmediatez. Uno manda una carta diciendo, o una nota, estimado amigo, vas mañana para la fiesta. ¿A qué hora nos encontramos? Ya. O sea, uno no empieza, estimado amigo, mirando por la ventana y viendo los árboles que hacen trío, y mirando las nubes que botan, me pregunto, ¿vas mañana a la fiesta conmigo? ¿Verdad? A menos que uno sea un necio. Entonces, pues esa inmediatez del correo de va mañana, la respuesta, no puedo, me rompí una pierna, lo siento mucho, pues después te llamo y se acabó, ahí está. Bueno, pues es un poco resume como mi literatura, yo quiero decir lo que hay que decir, y no más, tampoco menos, sino lo que hay que decir, ¿verdad? Lo esencial, incluso cuando son descripciones que sean porque hacen falta, porque aportan y no simplemente porque por alguna razón que nunca me he podido explicar. Así que mi primer libro, Seba, es epistolar. Mi segundo libro, escribí para Rafa, como dice el mismo título, hay un cuento que es por carta. Es un amigo que le escribe cartas, es un amigo que no escribe bien y le pide a un amigo escritor que le escriba cartas a su novia. Entonces, para conquistarla. Entonces, el tercer libro, La verdadera muerte de Juan Poncelón, también tiene libro cuentos epistolares. Así que mi cuarto libro, que fue mi primera novela, Corazón de Voltaire, confieso que empecé a escribir la epístola. Entonces, cuando iba por la página como 40, era el 2005. En 2004, por ahí, porque la publiqué en 2005. No, perdón, era el 2005. Entonces, yo dije, cuando iba por la página 40, dije, ¿por qué por qué estoy escribiendo esto con cartas? ¿Cuándo fue la última vez que yo escribí una carta? Y me puse a reflexionar. Y yo ya hacía más de 10 años, yo creo que yo no escribía cartas. Ya las cartas habían pasado a la historia. Ni las facturas de luz y de agua, todo lo estaba pagando por internet. Entonces dije, caramba, si ahora se escribe por correo electrónico, pues déjeme cambiar. Entonces empecé la novela de nuevo y la fui adaptando y me entró una euforia porque que la novela cambiaba, o sea, cambiarlo a correo electrónico no era solamente una cuestión de que, ok, en vez de mandarlo por correo regular, lo va a mandar por correo electrónico. No, cambiaba por completo el ritmo de la novela, porque hay personas en Francia escribiendo a México, escribiendo a Argentina,
escribiendo en Puerto Rico, escribiendo a diferentes lugares. Y en esa época, y creo que todavía, uno manda una carta de Francia a Argentina y puede tardar más de una semana. Y entonces la respuesta va a tardar otra semana más o más. Así que uno manda una carta y tiene que esperar 2 o 3 semanas por una respuesta. En cambio, con correo electrónico se puede enviar un mensaje y en 30 segundos tener la respuesta. Así que eso me entró como una euforia cuando me di cuenta que el ritmo de la novela se aceleraba, pero grandemente. Era una cosa que cómo se aceleraba me fue asombrando, me agarró ese ritmo nuevo, ¿verdad? De hecho, yo no lo había hecho, pero una crítica literaria que estudió el asunto escribió un ensayo y creo que el día que más intercambio hay creo que eran 8 correos en un mismo día. O sea que esos 8 correos con su respuesta en un día, en correo regular hubiera tardado meses, ¿no? Pero eso se hace en un mismo día. Así que dije, caramba, entonces me propuse escribir la novela completa, me puse el desafío de escribir la novela completa en correo electrónico, sin tener que en ningún momento usar un narrador porque hay cosas que te dificultan, ¿verdad? Porque si tú quieres describir un personaje, pues a menos que sea bien narcisista, no va a empezar la carta diciendo, estimado José, te escribe Pepe, soy hermoso, alto, o sea, de grandes ojos azules, o sea, a menos que sea nuevamente un narcisista tremendo. Entonces, había que buscar formas alternas de trabajar con eso. Y me puse esa meta. La escribí, la publiqué y luego me enteré que era la primera novela escrita por correo electrónico, por lo menos en lengua española y quién sabe si en otras, pero ese estudio no lo he hecho. La novela ha sido muy bien recibida, ha sido traducida al islandés, al polaco, al italiano, y ahora Alain Alain Bouvier la acaba de traducir al francés, así que se estará publicando próximamente en francés. Y aquí ganó el premio de uno de los 10 mejores libros de la década. Así que nada, fue muy celebrado, se ha vendido masivamente, así que obviamente una gran... y me ganó el Premio Nacional de Literatura de Puerto Rico. Así que me ha traído muchas satisfacciones. Que hablando del Premio Nacional de Literatura, no fue la única vez que lo ha ganado 2 veces, cosa que también lo distingue entre otros escritores de la isla. Sí. ¿Qué opina de esas, digamos, de esas distinciones a esa labor literaria? ¿Cómo se siente de poder decir que es de los pocos escritores que ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Literatura de Puerto Rico, por ejemplo? Bueno, obviamente uno se siente honrado, ¿verdad? Uno sabe que no es la única forma de medir la literatura. Yo, por suerte, he disfrutado ambas. Hay, ¿verdad?, 2 reconocimientos que yo diría que recibe un escritor, el de los lectores y el de los críticos, los estudiosos. El de los lectores se refleja con ventas. Yo soy uno de los escritores de mayor venta, mucho en América Latina. Por ejemplo, Seba, que se publicó el libro en el 84, pues lleva, ¿cuántos años son? Como casi 40 años, creo. 36. Vendiéndose mucho, o sea, todos los años, porque se estudia en muchas universidades, en muchas escuelas también, etcétera. Así que esa es la validación, digamos, de los lectores, de ventas. En cambio, pues, muchos estudiosos a través del mundo, desde la Universidad de Georgetown hasta
hasta Moscú, Argentina, etcétera. Pues han publicado ensayos, trabajos, etcétera, de críticos serios, universitarios, etcétera, periodistas también, pues reseñando mis obras positivamente, más los premios nacional de literatura, así que ese es, digamos, lo que yo llamaría reconocimiento crítico. Así que es muy importante, no le doy mucha importancia. Mira, mis grandes ídolos como Julio Cortázar, nunca ganó el premio Nobel, y le da francamente 5.000 o 5 millones de patadas a muchos escritores que lo han ganado. Porque, bueno, no voy a mencionar ninguno porque no sé de qué país, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero hay muchos escritores ganadores del premio Nobel que ya nadie sabe quiénes son. Así que Borges nunca lo ganó, etcétera. Así que es un termómetro, pero no es el único, definitivamente no es el único. Y ahorita que menciona Cortázar, estoy recordando que en nuestra otra entrevista usted me comentaba que de hecho Julio Cortázar fue uno de los autores que le dio un gran espaldarazo cuando estaba usted iniciándose en el camino de la escritura, porque hubo un encuentro personal, un encuentro con este autor que lo marcó definitivamente. ¿Nos puede contar cómo fue ese encuentro con Cortázar? Claro. Yo era muchacho, digo, ya él me había marcado como escritor, ¿verdad? Esto me marcó más porque tuve el contacto personal, pero yo me formé, ¿verdad? Leyendo a Cortázar. Para mí fue una de las influencias más importantes, pero no influencia, quiero aclarar, de escritura, porque yo no escribo nada como él, nada, ¿verdad? Pero sí como un ejemplo a seguir. Pero fíjate que incluso no escribir como él fue resultado de él, porque una de las cosas que él decía mucho era que el escritor tiene lo decía en el sentido freudiano, ¿verdad? De que un joven no es adulto hasta que mata a papá. Entonces él decía que si un escritor seguía escribiendo como sus ídolos, nunca iba a ser un escritor por derecho propio, iba a ser un imitador. Y que por eso era fundamental. Así que yo estaba en Nueva York estudiando, y en la Universidad de Columbia Cortázar fue a dar unas conferencias. Eran 3 días de conferencias, 3 o 4 días corridos de conferencias. Miren, fue hace muchos años, tenía 22 años. Entonces, ahora tengo 70. Así que han pasado 50, 48 años. Entonces, pues yo estaba empezando, ¿no? Y le entregué un cuento. Porque en el revolú, aquello era masivo. Después de la charla estaba rodeado de cientos de personas, pero era muy fácil verlo porque él le llevaba una cabeza a todo el mundo, él era altísimo. Entonces uno miraba así en público, una sala muy grande, y veía siempre flotando encima del público una cabeza, y ese era Cortázar. Pero estaba rodeado de gente todo el tiempo, todo el mundo quería hablar con él. Y yo logré acercarme, tenía un sobre en la mano y se lo entregué. Y él lo cogió con mucho respeto, me dio muchas gracias y se lo echó en la chaqueta. Entonces, ahí estaba ese cuento. Y entonces con una carta. Y la carta más o menos decía, estimado Cortázar, usted no lo sabe, pero yo he sido su discípulo muchos años. Y le escribo esta carta con mucha lástima, con mucha pena, porque ha llegado después de tantos años el momento de matarlo. Lo hago con mucho dolor, pero usted tiene razón, y además tengo que seguir su consejo si soy su discípulo. Así que, pero antes de matarlo, le quiero dejar este pequeño homenaje, que era un cuento y yo se lo había dedicado a él. Y era un cuento escrito a su manera, a la Cortázar, y el único que he escrito
pues, que fue publicado, está en mi libro Escribir para Rafa, se llama Última Noche, y se lo entregué. Y entonces, pues al otro día, después de la conferencia, de nuevo el mismo revolú de gente y tal. Y yo me acerqué, yo no, ni pensaba que él había visto el cuento. Y entonces yo me le fui acercando y acercando, ¿no? Y me quedé un poco retirado escuchando lo que hablaba con todo el mundo, como estaba todo el mundo haciéndole círculo y tal. Y entonces, pues, nada, pues yo le había dado mi dirección con la idea de que él me escribiera. Eso es, digo, dirección postal, en aquel tiempo no había internet. Entonces, pues, cuando me estaba virando y oigo López, entonces miro para atrás y veo que es él. Entonces yo miro para atrás a ver a quién estaba llamando. Entonces el güey le dice, no, si usted es López. Entonces yo, dice, sí. Mire, muchísimas gracias por ese cuento. La verdad es que me ha gustado mucho. Entonces me empezó a hablar del cuento. Yo primero pensé que estaba haciendo por cortesía, pero que no, ni lo había leído. Pero entonces empezó a hacer una descripción bien detallada y me gustó mucho la forma en que usted unió el elemento urbano con el elemento rural y yo me quedé sin habla. Y él habrá pensado que yo era tonto porque no hablé, me quedé, gracias. Y entonces, pues nada, hablaron y se viró y entonces yo me iba a ir, él se vira de nuevo, me dice, López. Y yo, dígame. Y me dice, y máteme, pero simbólicamente, ¿sabe? Entonces yo me eché a reír, él se echó a reír. La demás gente no sabía de qué estaba hablando, es que estábamos hablando. Y entonces, pues ahí sí que se viró y siguió hablando. Entonces, pues yo me fui. Yo estaba con dos amigos, la poeta Ivonne Ochar y el novelista Tomás López Ramírez, que también estábamos empezando. Y me acuerdo que lo único que se me ocurrió decir fue, ustedes son testigos de lo que me dijo. Entonces, claro, hoy día me imagino que yo hubiera sacado mi cámara y hubiera hecho un selfie con Cortázar y hubiera pedido que repitiera todos los comentarios con el video para grabarlo, pero obviamente esa no era una opción en ese momento, pero ese recuerdo, pues obviamente para mí fue muy importante. Pero es maravilloso pensar en la huella que deja un evento como ese en una persona que está comenzando en el camino de la escritura. Y luego usted también ha tenido oportunidad de ir dejando esa huella como formador, porque además usted inició en la Universidad del Sagrado Corazón, si la memoria no me falla, sí, una maestría en creación literaria. ¿Cómo nos podría contar que impacta en su vida esa labor formativa? Mira, no, somos víctimas de un gran discrimen en el mundo académico, de un discrimen realmente vergonzoso. Si usted va a la universidad, usted puede estudiar la licenciatura en pintura, en ser pintor, y lo hace pintando. Tienen talleres de arte gráfica, etc. Y uno allí pinta. Usted puede hacer una licenciatura en música y aprender un instrumento. Eso es el mundo entero, ¿verdad? Puede hacer una licenciatura en trompeta, en guitarra, en piano, canto. Lo puede hacer en actuación. Lo puede hacer en muchas artes, en baile. Sin embargo, usted va a las facultades literarias en las universidades y solamente forman críticos, historiadores, teóricos de la literatura y profesores y catedráticos, ¿verdad? Profesores universitarios. Pero no forman escritores. Y yo diría, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Sabes? Pero si yo me interesa aprender literatura, pero no quiero ser crítico, ni historiador, ni profesor, quiero ser escritor.
No por desprecio a ninguna de esas profesiones, simplemente por cuestión de vocación. Y me daban mil excusas. Que es difícil evaluar, viene un estudiante y somete cualquier cosa. Y bueno, pues entonces renuncia a tu plaza de catedrático, porque si tú no puedes evaluar un texto, ¿cómo me va a decir eso? ¿Qué argumento más tonto es ese? Y así, bueno, fue mi lucha cuando yo estudié, porque yo estudié un doctorado en literatura comparada, y siempre estaba luchando con ese elemento de que yo tenía que estar escribiendo estos largos, enmundiosos ensayos sobre los calzoncillos de Lope de Vega, o sobre los juanetes de Miguel de Cervantes, y entonces, o del uso de la metáfora olfativa en Pablo Neruda, tú sabes, y yo decía, pero ¿en qué me aporta eso como escritor? ¿Verdad? Cuando regresé a Puerto Rico con mi doctorado, de nuevo veo la situación. Aquí hay una escuela libre de música que es a nivel de lo que aquí se llama escuela superior, que en España se llama institutos en diferentes países, no sé, o sea, del grado, digamos, 9 hasta el 12, hay una escuela libre de música que los estudiantes van porque además de lo normal quieren ser músicos. Y luego a nivel universitario tenemos el conservatorio, donde la gente va y estudia una licenciatura en música. Y hay en varias, también en pintura, ahí está la Escuela de Arte Gráfica, que también a nivel universitario. Y incluso yo digo, pero ¿por qué los escritores? Entonces nada, le ofrecí al presidente de mi universidad, que ya yo era escritor residente, y le dije, mira, vamos a hacer una maestría en creación literaria, y él se echó a reírme y dijo, muchachos, eso no tiene salida. Yo, ¿cómo que no tiene salida? No, chicos, eso no. Entonces, a través de 2 años estuve machacando como un martillo, hasta que un día el tema del doctor Osaime Rivera, un presidente de 22 años en la universidad, un hombre brillante, que fue el que realmente puso a la universidad en el lugar donde está. Y entonces un día, pues me dijo, una cosa, consigue 15 estudiantes y comenzamos la maestría. Y entonces, pues tuve que hacer todos los preparativos primero, ¿verdad? Escribir la propuesta, todas las cosas académicas. Cuando finalmente la aprobaron, anuncié en un comunicado de prensa, en el periódico, que la universidad iba a ofrecer una maestría en creación literaria, y llegaron 200 solicitudes. 200. Claro, aprobamos, admitimos 40 el primer año. Y el presidente me llamó a casa personalmente y me dijo, Luis, te felicito, yo quisiera equivocarme así todos los días. Entonces, me has hecho quedar mal. Y bueno, pues la maestría durante 15 años, yo yo me jubilé el año pasado de la universidad. Una gran alegría para un escritor tener que quitarse todas las tareas de encima que no sean escribir, ¿no? Entonces, pues hasta entonces la maestría había sido muy exitosa. Yo quiero hacerle una pregunta. Bueno, mi nombre es Lilian, soy de Montevideo, de Uruguay. Y mi pregunta es, ¿qué procedimiento utiliza usted a la hora de ponerse a escribir una novela? Digamos, ¿qué pasos? ¿Cuántas horas al día le dedica? ¿Cómo actúa frente a la escritura esa? Bueno, la pregunta suya es la pregunta que creo que todos los estudiantes y todos los escritores se hacen, ¿verdad? ¿Cómo? Y la respuesta es tan variada porque realmente cada escritor tiene su librito y cada escritor le va a dar una respuesta diferente, ¿verdad? Yo le puedo decir que yo trabajo obsesivamente.
yo trabajo, por ejemplo, escribí para Corazón de Voltaire. El semestre mío terminó en abril. Entonces venían mis vacaciones de verano hasta septiembre, que volví a la universidad. Y en abril yo le dije a mi esposa, pues, encárgate de la casa, porque yo voy a escribir la novela. Y yo me despertaba, yo soy nocturno. Yo me levanto a las 12 de mediodía y me acuesto a las 6 de la mañana. Ese es más o menos mi horario, ¿verdad? Sí. Desde joven. He tenido muchos problemas para levantarme temprano desde niño. Y bueno, ya en la universidad, mis clases yo las cogía por la tarde y por las noches y vivía feliz porque entonces de noche, a partir de las 10 de la noche, yo escribo hasta las 6 de la mañana y normalmente nadie te llama, nadie te interrumpe, nadie toca la puerta. O sea, es más fresco. O sea, era ese mi espacio. Ahorita vamos a dar paso a las preguntas del público, pero yo tengo un par de preguntitas más, Luis. ¿Ah? Luis, se le muteó el micrófono. Sí, pero es que estaba, no sé qué pasó, yo estaba contestando una pregunta. Sí, tal cual. Puede continuar, perdón, es que se silenció el micrófono, no sabemos por qué. Pues, ¿dónde me quedé? ¿Me oyeron? Sí, estaba diciendo que le había dicho a su esposa que se encargara de la casa porque iba a hacer una novela. Ya, entonces le escucharon la parte de que trabajo de noche. Sí, también, el horario noctámbulo, sí, porque nadie interrumpe y nadie perturba. Me levantaba a las 12 del mediodía, me sentaba a escribir, a las 4 me levantaba para almorzar, almorzaba rápido, me acostaba, me iba a escribir a mi oficina y tengo aquí un cuarto privado donde me encierro en mi casa. Entonces me salía de nuevo a las 10 de la noche, cenaba, me volvía a encerrar a escribir y hasta las 6 de la mañana a las 7. Y entonces así tuve 4 meses. Así tuve abril, mayo, junio, julio y creo que parte de agosto. Y terminé la novela, ¿verdad? Así que es un trabajo constante. Ahora, el proceso es largo de escribir, pero en esencia uno hace un bosquejo, ¿verdad? Las ideas te vienen surgiendo. Entonces, lo importante es escribir abrir un archivo en la computadora para ir poniendo todas las ideas, entonces irlas poniendo en orden. Entonces, cuando estás en la página 40, se te ocurre una idea, pero que sería para la página 100, pues la escribes y vas haciendo un bosquejo. Y entonces quizás te viene la idea de cómo lo vas a terminar, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando empiezas no lo sabes. A veces cuando empiezas ya lo sabes. Por eso es que varía tanto. Así que sabiendo uno lo que sabe, uno va anotando y creando un bosquejo. Entonces, en cierto sentido, luego es ir uniendo los puntos, ¿no? Porque uno, digamos, decir, pues llega a San Juan y hace tal cosa. Y después se va a París y hace tal cosa. Esa es la nota que uno tiene. Entonces, y de París se va a Madrid, donde se encuentra con fulano, ¿verdad? Y quizá con esa nota basta. Entonces, claro, cuando uno empieza a escribir la novela, entonces ahí uno desarrolla esa idea que ya uno en la mente va a estar madurando. Pero por lo menos eso te sirve de mapa, de guía, ¿verdad? Yo siempre he dicho guía, pero tengo una amiga escritora, Rubis Camacho, que últimamente siempre me dice el mapa, y ese como me parece una buena idea también, hablar de ese mapa de la novela, ¿verdad? Entonces, pues ya, así que realmente, pero mire, le voy a decir, he escuchado los dos extremos, Lilian. He escuchado desde escritores que dicen que escriben una oración y no saben cuál va a ser la próxima cuando se sientan a escribir, hasta escritores que dicen lo contrario, que cuando se sientan a escribir hacen una tarea puramente mecanográfica, porque ya lo tienen todo claramente en la mente. Así que
todas las opciones creo yo que son válidas. Porque incluso hay escritores que no es que solamente usen uno, sino que dicen, en esta novela usé así, pero en esta novela fue de la otra forma. Así que lo que valga, vale. Así es. Muchas gracias. Eso es tanto como, gracias Lilian, eso es tanto como la discusión entre los escritores que afirman que el trabajo literario es disciplina en un mayor porcentaje y talento en otro porcentaje, y luego hay quienes dicen que es la musa la que actúa, digamos, para cada quien es una experiencia distinta, ¿no? Claro. Yo tengo un par de preguntas más antes de dar el chance al público, Luis. Yo quería, bueno, hemos hablado un poco de la escritura, de la obra, de la repercusión en el público. Ahora quería ir un poco a la lectura. Y como gran lector, además, usted es el fundador y director de un portal que yo sigo fervorosamente y que varios de nuestros acompañantes de hoy también siguen, que es Ciudad Seva. ¿Nos puede contar cómo surgió la idea de crear esa biblioteca digital en Internet que hoy en día es un portal de referencia para quienes seguimos la narrativa y la poesía clásica y de todos los tiempos? Sí, pues en el 95, hace 25 años, como ha llovido, una Navidad, un amigo me mandó un programa para hacer páginas electrónicas. Y yo, ¿qué es esto? Yo no sé lo que era. Y me puse a jugar con él. Y yo siempre he tenido cierto talento. Creo que me viene la sangre porque mi padre era ingeniero electrónico. Y siempre he tenido talento para ese tipo de cosas y tal y tal. Yo mismo me reparo, o sea que hace 2 días se me dañó la computadora y yo mismo la arreglé. Entonces, hay una parte donde preguntó nombre y de la página y yo un poco, yo no sabía qué iba a pasar ni para dónde iba, así un poco inmodestamente puse Ciudad Seva, ¿no? Así grandilocuente, ¿no? Ciudad Seva, imagínate. Seva en el libro, Seva un pueblito chiquito que yo me inventé y entonces de pronto digo Ciudad Seva. Entonces, pues el objetivo del portal era de promocionarme como escritor, darme a conocer como escritor y de hecho ha tenido, en ese sentido, ha cumplido su función de una manera extraordinaria. Sobre esto también tengo anécdotas muy interesantes, por ejemplo, con Seymour Menton. Entonces, pues yo ponía mis cosas ahí para que la gente la viera. En aquella época, por ejemplo, cuando, digamos, un escritor, un crítico en España o, digamos, en Bélgica, estaba estudiando mi obra y me pedía, mira, me puede mandar fotocopia de otras cosas que han salido. Entonces yo tenía que estar sacando fotocopias, pedir a la secretaria que sacara fotocopias y tal. Entonces ahí dije, pues espérate, entonces cuando salía algo sobre mi obra, la ponía en Ciudad Seva. Y así cualquier persona que quería verlo, lo podía ver. Y así que empecé a poner información sobre mi libro, reportajes, entrevistas que me hacían, ese tipo de cosas, la ponía ahí. Y entonces ya no tenía que estar mandando por correo. Entonces un día, para que mis estudiantes, yo quería que mis estudiantes leyeran un cuento de Maupassant, Bola de Cebo. Yo lo conseguía porque parece que se habían agotado los libros en la librería y entonces vinieron ese día a clase, no, profesor, no lo conseguimos. Y yo dije, bueno, debe ver qué hago. Le saco fotocopia y la traigo. Pero entonces se me ocurrió y vengo y la escaneé y lo puse en Ciudad Seva.
Y entonces le avisé a todo el mundo y lo pudieron leer en Ciudad Seba. Y de ahí en adelante empecé a poner cuentos en Ciudad Seba. Entonces era una maravilla para mis estudiantes porque tenían acceso al cuento sin ninguna dificultad. Pero entonces noté que las visitas empezaron a aumentar dramáticamente. Y yo, caramba, parece que no soy yo nada más, lo único que necesita un sitio donde leer cuentos. Hay muchas otras personas buscando cómo leerlos. Y entonces ahí seguí añadiendo cuentos, siguieron subiendo las visitas, que al principio eran, qué sé yo, 50 diarias, fueron subiendo a 100 diarias, a 200 diarias. Y bueno, ahí fue que surgió la idea y yo dije, pues yo voy a empezar a construir una biblioteca digital. Y ahora mismo tenemos pues 15.000 textos, como 7.000 cuentos, como 6.000 cuentos y como 7.000 poemas, creo que es algo así, o 7.000. La parte de la poesía se encarga mi esposa, Mara Daisy Cruz, que es la que está a cargo ahora de poesía. Yo sigo con los cuentos porque nunca pongo un cuento a menos que yo le haya revisado. Esa diferencia, porque en muchos portales suben cuentos con muchos errores. Como lo escanean, así los ponen. Pero yo reviso los cuentos. Entonces, pues nada, ha llegado a 100.000 visitantes diarios. Así que 2 millones de visitantes al mes. Empezó con 2 o 3, después 50, hasta que me acuerdo el día que llegó a 100.000 visitantes diarios y yo dije, madre mía, el experimento ha sido un éxito. Así que la biblioteca solamente publica cuentos clásicos, textos clásicos, pero he pensado últimamente si también publicar textos modernos, pero eso por lo menos en este momento no está en los planes. Luis López Nieves es el creador de fenómenos culturales. Ya lo bauticé. La última pregunta, Luis. Y vamos a pasar a buscar una del chat. Pablo, te voy previniendo. Sí, antes de la pregunta, agregamos una forma más de pregunta. Pueden hacerla por el chat, pueden hacerla por levantando la mano, en la opción de levantar la mano acá en Zoom, o quienes están escuchando por Facebook, la pueden hacer por comentarios en el Facebook y la leeremos acá. Perfecto. Bueno, la última pregunta para dar paso a nuestros acompañantes es, ¿qué está leyendo ahorita López Nieves? Y bueno, son dos, voy a hacer trampita. Y si hay algún proyecto literario por ahí cocinándose. Sí, bueno, ya terminé mi novela nueva, se llama Toda la sangre del mundo. Toda la sangre del mundo. Es una novela que cuenta una historia de amor que dura 2000 años. Ninguno de los personajes es inmortal, ninguno es vampiro, pero dura 2000 años. ¿Cómo es posible? Pues para enterarse tienen que leer la novela. Ese proyecto, y tengo obviamente otros proyectos más, libro de cuentos, etc. ¿Y qué estoy leyendo ahora mismo? Yo leo varios libros a la vez, normalmente. Acabo de terminar una biografía de Napoleón, que fue fascinante. Casi nunca leo biografía, muy pocas veces. Quiero explicar que soy un lector voraz de historia. De la forma en que un médico, un ingeniero, un carpintero lee novelas para distraerse, como mi profesión es la literatura, y todo el día en la literatura, yo para distraerme leo historia. O sea, esa es mi distracción, leer historia. Me fascina, yo he leído historia más de 50 años. Realmente ya se me está acabando qué historia leer, porque he leído historias de
Europa medieval, Europa antigua, la prehistoria de Rusia, de China, de África, de América Latina, por supuesto. He leído mucha historia. Y de ahí me han venido también muchas ideas literarias. Y yo leo la historia casi como si estuviera leyendo literatura, porque para mí, digo que la historia es el sexto género literario. Están los 5 géneros clásicos, ¿verdad? Poesía, cuento, novela, ensayo y teatro. Pero yo añado a eso la historia, porque la historia no es objetiva, es un punto de vista. Yo he leído historias de Roma donde Julio César era un gran hombre, y después leo historias de Roma en que Julio César era un tirano. Y después leo otra historia de Roma donde Julio César tiene un poco de ambos. Y nuevamente, yendo a Irak, si leemos una historia de Irak escrita por un iraquí de verdad, pues obviamente va a decir que Estados Unidos es un enemigo invasor y que Irak fue invadido en el 2003. Pero si la historia de Irak la escribe un norteamericano o alguien en Irak que se quiere congraciar con los norteamericanos, pues obviamente va a decir que Irak fue liberado en el 2003. Y esa va a ser la perspectiva. Y los 2 libros se pueden titular Historia de Irak, pero son 2 historias totalmente diferentes, ¿verdad? Así que me entretiene eso, sobre todo porque, como dije, creo que cuando comenzamos la entrevista, he sido víctima de eso. Fui víctima de que se me dijera que en Puerto Rico dócilmente aceptáramos a una invasión, lo cual yo creo que es una locura. Decir que un país acepta una invasión de un enemigo pero la propaganda no tiene límite, eso lo hemos visto, lo estamos viendo hoy día, ¿verdad? Así que la pregunta fue que tenía en mente, que es toda la sangre del mundo. ¿Y qué fue la otra parte de la pregunta? ¿Y qué está leyendo? ¿Perdón? ¿Qué estoy leyendo? Entonces, estoy leyendo, es que tengo el libro en el cuarto, no me acuerdo el título, una novela de un ruso que se llama, a ver si alguien aquí sabe, que se llama un héroe de nuestro tiempo. Pero usted sabe que esos nombres rusos son difíciles de aprender. Y el título es fácil, un hombre de nuestro tiempo. Bueno, puedes buscar que está allí. Pero la novela de un ruso. Terminé la biografía de Napoleón, que me deslumbró, me dejó alucinado realmente. Que fue lo que leí hace poco también. Revolicuento, un libro de cuentos de Rafael Grillo. De Rafael Grillo. Extraordinario. Revolicuento. Ahora mismo no me estoy acordando. El autor de un héroe de nuestro tiempo es Miguel Lermontov. Es una novela clásica rusa del siglo XIX ruso. Tengo entendido que la novela es muy conocida y me está gustando mucho. Voy por la página 62 y la verdad que me ha parecido excelente. Muy bueno. Yo leo mucho clásico, leo poco contemporáneo, pero mayormente mi lectura, yo creo que ya me queda poco o ningún escritor grande ruso sin leer, ya sea sus obras principales, por ejemplo Dostoyevsky, sus obras famosas como Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, hasta sus obras menos conocidas como El Jugador y otras obras, todo lo he leído. Así que excelente. Esa vida ha sido mi vida. Si me preguntan cuál es tu pasatiempo, pues mi pasatiempo es
leer también, mi trabajo, mi pasatiempo, pero mi pasatiempo entonces leer historia o leer cosas diferentes, ver con mi esposa, viajar, pero básicamente mi vida de día y noche es la escritura y la lectura. Buenísimo. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas del público. Sí, Primera pregunta, empezamos. vamos con una hablada, que es la de Ales, que levantó la mano. Alessandra Hernández, sí, muy bien. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero que le digo es que me costó reconocerlo con barba, quería saber si era producto de la cuarentena. Y el año pasado, bueno, aparte de la barba, ¿qué más le ha dejado la cuarentena? Si fuera producto, ¿no?, de la cuarentena. Y lo otro es, el año pasado, en diciembre justamente, el periodista Benjamín Torres Gotay le hizo una entrevista y usted le dijo que toda su vida ha sido un militante político. ¿Qué expectativas tiene respecto a las elecciones que se van a llevar a cabo en noviembre de este año, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico? ¿Qué expectativas o cómo las ve? ¿Qué siente usted como militante político que ha sido toda la vida? Esa es una, y si quiere luego le hago la otra. Sí, gracias por... Se me había olvidado aclarar que Adriana escogió una foto mía de hace como 20 años. Y yo dije, cuando me vea va a decir, ¿y este quién? ¿Este viejo quién es? Yo no fui, fue Otto. ¿Perdón? Fue Otto, Luis. Otto, ya te mandaste un regaño. Entonces, eso fue para atraer, pero la barba sí es producto de la pandemia. Como estaba aquí encerrado, me puse vago. Yo decía, ¿para qué afeitarme? Y uno de los días que creo que tuve casi como 10 días, cuando me fui a afeitar, mi esposa me dijo, no, déjatela, te queda bonita, me gusta. Y yo me quedé sorprendido porque ella normalmente, porque yo siempre tuve pelo largo, yo tenía el pelo hasta los hombros, pero a ella no le gusta el pelo largo. De hecho, ahora mismo tengo un rabo, lo tengo recogido aquí. Entonces, pues me sorprendió que me dijo, no, déjatela, te queda bien, te queda bien. Y entonces me la dejé. Y entonces todo el mundo, amigos míos que hablando por WhatsApp con video, y cuando me ven me dicen, wow, qué diferente te ves, qué bien te ves. Pues yo digo que ahora soy el prócer, tengo barba de prócer. Así que sí, la barba es producto de la cuarentena. En cuanto a política en Puerto Rico, no tengo ninguna expectativa. Yo soy lo que en Puerto Rico se llama independentista. Independentista, pues, bueno, como en toda América Latina, eran los que no querían ser parte del imperio español, en el caso de Latinoamérica. Bueno, ustedes saben que para 1898 se habían liberado toda América Latina, excepto Cuba y Puerto Rico, que quedábamos bajo España. Y entonces en la guerra hispano-norteamericana, pues Estados Unidos se quedó con Cuba y Puerto Rico, libertó a Puerto Rico, a Cuba, pero se quedó con Puerto Rico y no ha salido. Así que yo quiero ser independiente. No para ser independiente, porque eso es lo que la gente no tiene, le confunde cuando digo yo quiero ser independiente, pero no quiero ser independiente. Yo sé que Puerto Rico es pequeño y creo que estamos en la época de los grandes bloques, ¿verdad? En Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China. Yo lo que pasa es que yo creo en la Unión Latinoamericana. Yo quiero que Puerto Rico sea una parte de América Latina. No estamos en el momento para eso, lamentablemente. Es un poco temprano, ¿verdad? Pero así como, miren, los franceses y los alemanes tuvieron 2000 años peleando, matándose mutuamente, 2000 años. Y ahora son los íntimos amigos, ahora tienen la Unión Europea y son íntimos amigos. Y yo estoy convencido de que América, y eso, que hablan idiomas diferentes y tienen culturas muy diferentes. Y nosotros los latinoamericanos
que hablamos la misma lengua, que tenemos básicamente la misma cultura, ¿por qué no estamos unidos? Pues yo creo que eso va a llegar, tarde o temprano, va a llegar, y en ese momento yo creo que Puerto Rico debe ser parte de América Latina. Yo creo que en Estados Unidos no tenemos ningún futuro. Con Estados Unidos siempre vamos a ser un elemento folclórico, ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? Y para ellos vamos a ser como los hawaianos que bailan el hula hula y como los esquimales de Alaska, pues así Puerto Rico pasaría a ser una cultura folclórica y yo no estoy de acuerdo con eso, así que yo quisiera la independencia y no creo que en estas elecciones va a venir la independencia porque ese no es lo que está ocurriendo en este momento en Puerto Rico. Así que realmente no espero nada de las elecciones. Bien, mi otra pregunta es, usted tiene un trabajo reconocido como formador de noveles escritores. ¿Qué escritores jóvenes recomendaría leer? ¿Y qué opinión le merece la misma obra de Benjamín, ¿no? La de Tatuajes, que usted presentó? Benjamín Torres-Gotay tiene una novela extraordinaria, pero el problema con Benjamín, que fue estudiante mío, es que es muy tímido y muy como humilde, muy modesto. Entonces él no promociona su novela, no habla de su novela, como que la publicó, la tiró ahí y no ha hecho gran cosa con ella. Y yo creo prestarle más atención a esa novela porque es una novela muy buena. Excelente, sí. ¿Perdón? Excelente, sí, que la leí. Sí, exactamente. Y merece mucho más atención de la que era permitido porque él tiene, miren, Benjamín Torres-Gotay, para los que no son de Puerto Rico, es el periodista más importante y más leído de Puerto Rico. Pero entonces él escribe columnas y habla de noticias. Usted nunca menciona su novela y yo le digo a él, pero Benjamín, habla de tu novela. Y me dice, no quiero mezclar una cosa con la otra. Así que por eso es que mucha gente no conoce la novela. Además de Benjamín, pues, caramba, ponerme ahora a mencionar, tuve ahí 15 años y pasaron tantos escritores, pero yo tengo, por ejemplo, que colaboran conmigo en Ciudad Seba, está José Borre, que ha ganado el premio del Pen Club, está Emilio del Carril, está Yolanda López López, se me va a olvidar, está Luis Alejandro Polanco, está María Zamparelli, son escritores que, por ejemplo, están colaborando conmigo en el proyecto de Ciudad Seba y que puedo recomendar, así que me vienen a la mente ahí muchos otros, pero si sigo mencionando, entonces se van a molestar conmigo lo que no mencione. Muchas gracias. A la orden. Ok, tenemos una pregunta en el chat, en la que preguntan si los textos que están en el portal, en Ciudad Seba, están adaptados para lengua de señas, ¿sí? Lengua de señas. Para sordos. Sí, yo sí, bueno, yo sé lo que son lenguas de señas, pero sí, si hay alguna adaptación en video o si ha considerado en algún momento incorporar adaptación para lengua de señas en el portal. Mira, yo sé de cosas técnicas, ¿verdad? Básicas. Yo creo que eso conllevaría, no tengo idea, nunca me había pasado por la mente. Yo tengo entendido porque yo he tenido estudiantes ciegos en la maestría y ellos lo que hacen es que ellos tienen una forma que pasan el texto y se lo leen en voz alta. Yo pensaba que eso era suficiente porque incluso Windows tiene un recurso que uno le da y entonces en Windows lee en voz alta los textos. Entonces, pues, ¿por qué hace falta más? O sea, edúcame, porque no, yo pensé que eso era suficiente. Lo podemos, te prometo una asesoría
fuera de este espacio. Vale. ¿Ok? Yo pensaba que uno, que la computadora se la puede leer en voz alta, o dos, que lo que hacen otros es que lo imprimen y entonces lo ponen en una máquina que también se lo transforma, le hace algo. José Benítez, un estudiante que tenía ciego, no tenía ningún problema. Él se reía porque él nos traía y nos horrorizábamos todos porque él aparecía en el salón con el libro totalmente deshojado. Decíamos, ¿qué tú has hecho? Con un clásico así, todo, cada página suelta y envuelta en una gomita de esta gomita, ¿no? Sí. Y entonces decíamos, ¿qué tú hiciste? Entonces él decía, no, es que yo la pongo la página y la pongo a una máquina y la máquina me la lee. Entonces me dice, así como yo leo. Entonces, pues él bromea muchísimo. Benítez es tremenda persona. Entonces, pues nosotros decía, no le den los libros a Benítez porque te los van a destrozar. Algo estilo el método de Tiflolibros también. Eso iba a decir, eso iba a decir que... Sí. Sí, Pablo, ¿qué pasó? Pablo está en mute. Pablo, te silenciaste. Ahora sí, ahora estoy bien, ahora se me escucha, ¿no? No, justamente iba a decir que en la biblioteca Tiflolibros, para hacer el libro accesible para personas con discapacidad visual, hacemos muchas veces eso, ¿no? El desarmar el libro para poder pasarlo por el escáner y convertirlo en un archivo que se lea en la computadora. Pero bueno, justamente ahí tenemos una forma de que los autores, porque cuando nosotros, el autor o la editorial nos facilita el archivo desde el cual hizo el libro en papel, no solo que nos permite hacer el libro mucho más rápido y accesible, porque ahí se trata de convertir el formato y hacerlo para que pueda ser fácilmente leído con lector de pantalla, sino que también con esa colaboración están salvando que les rompamos el libro, que da bastante pena, pero bueno, es la única forma cuando tenemos que arrancar desde el papel, y por eso es tan importante que autores colaboren con la biblioteca, porque cuando arrancamos desde el digital todo es mucho más fácil. Hay una anécdota, quiero contarle una anécdota que leí hace más de 30 años. Era una entrevista que le hicieron a García Márquez. Y él decía que él no tenía un fetiche con los libros, que él no tenía una biblioteca muy grande, que él leía un libro y lo regalaba, y que si lo quería releer lo compraba de nuevo, que no tenía un fetiche. Entonces, era una conversación con Vargas Llosa. Y Vargas Llosa pues le dijo que él tenía, o sea, que él guardaba todos los libros, tenía una biblioteca enorme, y entonces que a él le parecía una barbaridad incluso escribir sobre un libro, marcar. Entonces Vargas Llosa le dijo, bueno, pues te voy a decir lo que pasó hace como 2 meses, que llegó una novela que Mercedes y yo queríamos los dos leer, Mercedes la esposa de García Márquez. Y empezamos a tener una discusión porque queríamos leerla a los dos y urgentemente. Entonces García Márquez dijo, y entonces le dije a Mercedes, mira Mercedes, no hay problema, ven, siéntate a mi lado. Y que se sentaron en el sofá y que García Márquez leyó la primera página y la arrancó y se la pasó a Mercedes. Y entonces él contó que así leyeron toda la novela. Él terminaba una página, la arrancaba y se la pasaba a ella, y así entre los dos leyeron la novela. Eso en su momento obviamente escandalizó a mucha gente, y sí, qué cosa más curiosa, ¿no? Lectura colaborativa modo Tiflo, Pablo. Hay un comentario en el chat de María Cristina que dice que tiene muchísimos años siguiendo a Ciudad Seba y que agradece porque aún hoy sigue el cuento de la semana, lo recibe y lo disfruta. Así Gracias, que saludos. Toda la semana, para los que no lo saben, en Ciudad Seba, que es Ciudad Seba, Seba se escribe con S y con V, S-E-V-A, ciudadseba.com, y a mano derecha arriba dice suscríbase a Noticuento, ponen su correo electrónico y todos los miércoles, martes o miércoles, yo mando un cuento semanal que yo escojo, variado, y son de autores, pues, son la crema de la crema, son la crema literalmente de la crema, o sea, son
Creo que son como 200 escritores que tenemos en Ciudad Seba, todos son grandes clásicos reconocidos. Por supuesto, esto no es ciencia, quizá algunos de ustedes difieran, pero yo creo que hay consenso en que esos autores que están ahí son grandes figuras. Acá en el Facebook también agradecen por la creación de semejante página que acercó y acerca la literatura a mucha gente que está empezando a leer. Es un mensaje de Mariel Zapata en el Facebook. Muy bien. Dile que muchas gracias. ¿Levantaron la mano? Quiero aclarar que el nombre Samira levantó la mano. Rodríguez, Lilian, tú has escrito a Ciudad, el nombre me está familiar. ¿Tú has escrito en alguna ocasión a Ciudad Seba? Lilian. Puede ser que sí, que haya enviado algo en algún momento, pero no me fue contestado. Ah, caramba, pues eso hay que resolverlo. Pues ese nombre, la forma en que está escrito, Lilian, que nunca lo había visto, y también el nombre de Pablo Lecuona, que habló al principio, pero también me suena, no sé en qué contexto, pero... Yo tengo 3 libros de cuentos escritos. El último del 2019, que sucede por distintas circunstancias, no le pude hacer el marketing. Así que hice la presentación en el Colegio de Abogados a través de la escritora Claudia Mengual, que fue la que lo presentó, pero no pude, porque por circunstancias personales, hacer el marketing, así que me quedé sin promocionarlo. También tengo, y eso fue por autoedición. Fue algo nuevo que se me ocurrió hacer. Acá no hay para hacer autoedición en Uruguay, pero lo hice y salió muy bien, el libro quedó muy bien. Después también en el 2018, por autoedición, le pedí a una editorial en España, en Madrid, que hace autoedición, la editorial Círculo Rojo. Ahí también hice otro libro de cuentos. Entonces, a mí me hubiera gustado que alguno de mis cuentos lo leyera usted para que opinara. Bueno, escriban por favor a la dirección central@ciudadseba.com. Escriban y perdón, ¿cómo es la dirección? Central. Ahí está. ciudadseba.com. Sí, cómo no. Bueno. Adriana, me había hablado de un cuento de leer, yo te contesté, ¿no? Sí, lo vamos a hacer en un momento. ¿Alguien más levantó la mano, Luis? Samira tiene la mano levantada, así que le damos la palabra a ella. Y bueno, por temas de tiempo, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a ver la pregunta de Samira. Voy. Hola, buenas tardes. Yo tenía 2 preguntas. Tengo 2 preguntas. Soy admiradora de Ciudad Seba desde hace mucho tiempo. Gracias. Y siempre me he preguntado cómo hace para mantener una plataforma como esa. Quisiera saber si cuentas con ayuda, digamos, institucional, o si es por colaboración con las personas que se suscriben, o algún apoyo económico de alguna manera, o cómo hace para poder mantener esto, ¿no? Porque como hobby, pues me parece que no se puede sostener, digo yo, ¿no? Y lo otro, a propósito de lo mismo, es si eres un lector de libros, digamos, digitales, más que del libro tradicional, o alternas ambas lecturas, o cómo ves, digamos, el avance de la tecnología en tu vida, pues si usas más libros digitales que los tradicionales. Gracias. No, apoyo ninguno. Ay, no, me lloro. Autónomo, hay un equipo, hay un grupo de personas que sí, voluntariamente, ahí tengo unos moderadores, tenemos 20 talleres y foros que se dan gratuitamente, todo en Ciudad Seba es gratis, ahí yo no saco un centavo ni me interesa. Me han ofrecido 20,000, pero ese no es mi proyecto. Entonces, tenemos
sí, mi esposa, la administradora, tenemos muchos colaboradores, Carmen con correspondencia, etcétera. Pero todo es voluntariado y no ningún apoyo institucional y ningún dinero. Así que eso ha sido una labor, es por amor al arte, literalmente. Tengo oído la frase amor al arte, pues aquí es amor al arte. Yo leo las cosas porque para mí no hay contradicción, porque no es algo que yo tenga que sacar tiempo aparte para ello, porque fíjense, yo tengo que leer, yo leo. ¿Qué ocurre? Hay un cuento como pasar que yo no conozco. Pues, ¿qué pasa? Lo busco. Si está en internet, perfecto. Si solamente está en papel, lo escaneo. Lo leo y lo pongo en Ciudad Seba. Ya está. O sea, lo pongo en Ciudad Seba primero, pero sin mandarlo al aire, o sea, en borrador. Lo leo, lo corrijo y entonces ahí lo publico en Ciudad Seba. Así que mato dos pájaros de un tiro. Por un lado leo, por otro lado comparto. En cuanto a la lectura, me he convertido en un híbrido. No tengo ese fetiche por el libro de papel. Con todo respeto, una vez dije esto en una conferencia, era un club de lectura, había como 60 personas, y cuando yo dije que a mí el libro de papel me importaba un bledo, yo pensé que me iban a linchar, porque fue como, todo el mundo como, ¿qué ha dicho este hombre? Pero ¿cómo es eso? Entonces, tienen que entender que yo llevo 25 años bregando con Ciudad Seba. Y yo en internet y en la pantalla del monitor he leído novelas. Entonces, ¿qué sucede? Nos compramos Kindle, ¿verdad? La maquinita Kindle, que es livianita, que es como un celular, ¿verdad? Un poquito más grande. Y mi criterio últimamente es que yo cuando, por ejemplo, la novela Un hombre de nuestro tiempo, pues un libro finito, ¿verdad? Una novela. Y entonces lo estoy leyendo en papel. Pero entonces el criterio que estoy usando es cuando un libro muy gordo o grande, no sé, es incómodo, pesado. Cuando uno se acuesta a dormir, la muñeca te empieza a doler, los dedos te empiezan a doler. Entonces, lo que he estado haciendo es que cuando es un libro muy gordo, pues lo compro entonces digital, ¿verdad? Cuando no se consigue, cuando son libros más recientes, ediciones más recientes, aunque sea de libros clásicos, pues cuando tú me dices, mira, quiero leer El Quijote, releer El Quijote o quiero releer Omar Karamazov, pues yo busco la edición digital, la misma de papel, pero digital, y muchísimo más cómodo porque incluso uno sale y tiene que hacer una fila en un banco o algo, pues uno saca el celular y sigue leyendo. Así que uno anda con 1000 libros encima y caben todos en un celular o en un Kindle. Así que no tengo fe. Miren, la literatura empezó oral. La gente contaba cuentos. Después se empezaron a escribir en tabletas de barro que cosían, barro cocido. Luego, diferentes formatos, papiro, los manuscritos, los pergaminos, etcétera. Y bueno, los libros como tal, lo que llevan son 500 años. Así que yo no tengo un fetiche con el libro, o sea, con el libro objeto, o sea, porque el libro existe. O sea, por ejemplo, mi novela El corazón de Voltaire existe. Si está digital, si está en papel, si allá en Egipto le quieren poner un papiro, ¿sabes? No importa, es la obra y después que la lean, no me importa el formato. Excelente, muchísimas gracias. Además, te felicito porque es un trabajo extraordinario, de verdad que sí. Gracias. Gracias, Amira. Pablo, no sé si tienes alguna otra pregunta o comentario por allí, si no, podemos... Hay algunos comentarios en el chat, sobre todo. Ajá. Ahí está Elkin Martínez preguntando qué actor femenino ha impactado en su vida, por ejemplo, y hay un par más de comentarios, sobre todo también en el chat.
Sí, perdóname, no puedo ver el chat porque no sé cómo hacerlo. Repites la pregunta, Pablo, porque no entendí. ¿Cuál fue la pregunta de personaje femenino? ¿Cómo? ¿Qué autor femenino, qué autora femenina te ha impactado? Ah, muy bien. Ah. Pues, lamentablemente, mi generación se formó, yo me formé en un mundo donde se conocían muy pocas escritoras mujeres. Ese panorama ha cambiado tremendamente. Pero, por ejemplo, si usted habla del siglo de oro español, pues, ¿cuántas autoras mujeres hay? Sor Juana Inés de la Cruz, de esa época, que es de México. Se ha descubierto recientemente una escritora española del siglo de oro, María de Zayas y Sotomayor, que me parece muy interesante. Pero así durante mi proceso de crecimiento y de formación como escritor, había muy pocas mujeres. Y la que había, por ejemplo, Virginia Woolf, nunca me gustó. Esa área de literatura experimental, difícil, no me interesó mucho. Colette me pareció una escritora, sí, que me parece valiosa, que me gusta. Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, tiene unos cuentos muy buenos. Pero así no me vienen realmente otras figuras a la mente, para ser sincero. Creo que en poesía hay mucho más escritoras conocidas, clásicas, ¿verdad? Perdón, en poesía, pues sí, en poesía hay muchas. En novela, bueno, también está la francesa de Bonjour Tristesse, ¿cómo se llama ella? Hay dos o tres que ahora mismo no me acuerdo. No puedo decir que hay una figura femenina grande, importante, que me haya influido. Lamentablemente no puedo decirlo. No por descrimen. No porque, yo no voy a leer a esa persona porque es mujer. Obviamente no por eso. Sino porque ustedes muy bien saben que hasta los años 60, hasta los años 80, 90, simplemente la obra de las mujeres estaba más o menos escondida. Afortunadamente una situación que ha cambiado y que ahora pues las autoras son mucho más visibles, incluso Ciudad Seva también apoyan eso y también hay muchos cuentos de autoras por allí que pueden disfrutar en el portal de López Nieves. Muchos cuentos, de hecho esta semana pasé una autora norteamericana, Carson McMullers, algo así. Yo no la conocía, fue una visitante de Ciudad Seva que me la recomendó, que me preguntó por qué no había cuentos de ella y yo le dije, sinceramente no sé quién, no sabemos quién es, pero vamos a ver. Y buscamos los cuentos y me han parecido excelentes. Y esta semana mandé uno sobre la señora Mikinsky, el presidente y el rey de Finlandia, que me pareció lo más interesante, y así tiene otros cuentos. Y tenemos bastante escritoras femeninas. Mujer, en Ciudad Seva. Había más en poesía que en cuentos, pero cada vez estamos poniendo más autoras en la sección de cuentos. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos ir finalizando. Aprovecho para hacerte llegar, Luis, el saludo muy especial del querido escritor venezolano Armando José Sequera, que está por allí en el público y que te manda a saludar muy especialmente. Bueno, yo lo saludo a él, no sé si él oyó mi saludo en el comienzo. Cuando vi el nombre ahí en la pantalla, obviamente es un nombre inconfundible. Así es. Y además un escritor, uno de los escritores más importantes de Venezuela y de hecho el de mayor en libros juveniles, infantiles. Un gran escritor, y lo respeto mucho, lo admiro mucho y le mando un saludo. Y un querido amigo que tenemos en común. Y dice Armando que sí que oyó el saludo del principio. Ya que no está pudiendo leer el chat, le cuento. Sí.
Para terminar. También quería, perdón, leerle el agradecimiento de Luisa O. Navarro por su comentario sobre un poema de ella, ahora se lo leo exactamente. Dice: gracias, don Luis, por su comentario a través de Rubis a mi poema sobre el conde de Obando. La doctora Luisa Navarro recientemente me hizo llegar a través de su profesora de un taller. Ella es doctora, pero estaba cogiendo un taller de cuentos con mi estudiante Rubí Camacho, con mi ex estudiante Rubí Camacho, escritora. Y entonces escribió un libro inspirado, un poema inspirado en un cuento mío. Y me lo envió, me parece un poema hermoso, me tocó, me llegó. Y le di las gracias, le mandé las gracias por medio de Rubis, y me alegra mucho de tener la oportunidad entonces de darle las gracias personalmente. Muchas gracias, doctora Navarro, por ese hermoso poema. Luis, ¿se va a animar a leernos algo? Bueno, pues yo tuve esa discusión con Adriana. Quiero aclarar que Adriana me pidió que leyera un texto. Yo le dije a ella que yo no me gusta hacerlo. La última vez que lo hice fue como en los años 90 en una librería, y después lo hice en una feria de libros en Islandia. Y como que yo encuentro que a mí personalmente no me gusta mucho escuchar la literatura, quizás por cuestión profesional, prefiero leerla para poderlo ver ver cómo se han construido las oraciones, etc. Pero entonces, Adriana me volvió a insistir, y ahí fue que capté que se me había olvidado que algún parte del público eran ciegos. Y entonces, pues, me di cuenta que, claro, sí, pero ¿qué podré leer? Porque es que yo entiendo que la literatura moderna también, parte del problema es que la literatura moderna, con tanta embeleco, con tanto cambio estructural, ¿no? Y uso del monólogo interior, cosas así, es mucho más difícil de leer o de entender leído que, digamos, una novela tradicional, ¿verdad? Que todo es más claro. Así que me puse a buscar, me rompí el cerebro. Adriana, por culpa tuya. Mil perdones, Luis. No, pero con mucho gusto. Entonces, me acordé de un texto corto que tengo que se llama La Absolución. Es corto, es página y media. Así que lo voy a leer con mucho gusto. Así que espero que me quede bien. Ustedes que son expertos escuchando, los sigo que son expertos escuchando, me dirán luego qué nota me dan. Así que dice así. Se llama La Absolución. Tarde en la noche, bajo la lluvia, el carruaje se detuvo frente a la mansión. Los lacayos corrieron a colocar la banqueta bajo la portezuela para que el obispo y sus 2 sacerdotes pudieran bajar sin esfuerzo. Al inclinarse, la peluca blanca de uno de los sirvientes estuvo a punto de caer en el fango, pero éste la detuvo a tiempo, sin que los clérigos se distrajeran por su torpeza. El obispo delgado, de carnes rosadas, vestía la ropa suntuosa que exigía la ocasión. Los sacerdotes, más modestos en el acicalamiento, se limitaban a cargar los santos óleos y la Eucaristía. El zaguán estaba repleto de gente del pueblo, con velas y linternas en las manos. Olía a lluvia, a humedad, a noche tras noche de llovizna empedernida, sin el respiro de una luna llena. Algunas mujeres lloraban. Los lacayos le abrieron paso a los clérigos, pero al llegar a la puerta tuvieron que detenerse y esperar junto a los demás. Pasaron 30 minutos.
60 minutos, 2 horas. Primero los lacayos trajeron banquetas para que los clérigos pasaran. Luego trajeron tazones con agua fresca, que el obispo generosamente compartió con los desconocidos que hacían guardia, como él, frente a la puerta del famoso moribundo. Al fin, tras una espera que rebasó las 3 horas, la sirvienta abrió la puerta y les hizo señas a los clérigos, quienes entraron a la mansión en silencio. La mujer dijo: la sobrina y el médico duermen al fin. El amo se muere. Llevó a los religiosos a una habitación pequeña, oscura, calurosa. Con la cabeza recostada sobre varios almohadones de pluma, el moribundo miraba hacia la puerta con los labios apretados. Era muy viejo y no llevaba peluca. Hijo, dijo el obispo, sentándose al lado de la cama, ¿ya no maldices a Dios? No, dijo el moribundo con voz cansada. Los clérigos no pudieron disimular la alegría. Los 2 sacerdotes se congratularon con una sonrisa, mientras el obispo, el pecho inflado, miraba al moribundo con ojos condescendientes. Alabado sea, dijo el obispo, al fin has visto la luz, hijo mío. ¿Quieres confesión? No, dijo el anciano, cada vez más débil y cerca de la muerte. La vida se le vaciaba como una jarra quebrantada. El regocijo de los sacerdotes se convirtió en un angustiado desconcierto. El obispo, entristecido, se enderezó la peluca blanca que le caía hacia el lado derecho. Pero has dicho que no lo maldices, que crees en tu creador, dijo el obispo. El moribundo dijo con sus últimas energías: no puedo maldecir lo que no existe, idiota. Los ojos del cura que cargaba los santos óleos se llenaron de lágrimas. Es tu última oportunidad, insistió el obispo. Acércate, dijo el moribundo, levantando una mano. El obispo acercó el oído. Los sacerdotes, ansiosos por escuchar, casi se recostaron sobre las espaldas del prelado. El anciano dijo: váyanse a la mierda, y se murió. 20 puntos, Luis. No. Muchísimas gracias. No, 20 puntos. no terminó. Ah. Los sacerdotes atónitos tardaron varios minutos en reaccionar. Excelencia, dijo el que llevaba los santos óleos. Lo vi en sus ojos. ¿Qué viste?, preguntó sorprendido el sacerdote que llevaba la Eucaristía. Quiso arrepentirse, continuó el de los santos óleos, pero el maldito demonio. El obispo lo interrumpió y remató. El demonio le llenó la boca de vil blasfemia y pecado. Sí. El sacerdote que llevaba la Eucaristía estuvo a punto de decir algo, pero se detuvo. De su rostro signo de curiosidad. Los 3 guardaron silencio otros minutos, contemplando sin cesar el cuerpo inerte del hombre de letras. Tengamos piedad de su alma, dijo el que llevaba los santos óleos, mientras se abría los frascos del aceite exquisito. El obispo asintió: tengámosla. Cuando los religiosos regresaron a la puerta principal de la mansión, ya el pueblo conocía la noticia de la muerte del filósofo. Algunos lloraban. Varios tenían la mirada pasmada. Otros guardaban silencio. Todos sabían que algo importante había pasado allí esa noche. La muerte de un hombre que no era como ellos. El obispo se dispuso a hablarle a su rebaño.
Los lacayos acercaron velas a su rostro. El obispo dijo: hijos míos, regocijaos. Voltaire, el más grande sacrílego de todos los tiempos, vio la luz en los últimos minutos de su vida y pidió la absolución. Díselo: vio el rostro de Dios, que descanse en paz. Ahora sí terminé. Muy bien. 20 puntos, Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Como pueden ver, quería aclararles que esta es parte de lo que yo le di al principio, que mi obra ha sido mucho dedicada a combatir mitos. O sea, mi obra, eso se conoce como iconoclastía, ¿no? He sido bastante iconoclasta y he querido siempre coger esos mitos que me cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Voltaire, una de las figuras que yo más admiro en el mundo, quizá la número uno, no sé, tuvo 84 años combatiendo a la iglesia. 84 años, toda la vida. Le decían la infame, por la corrupción, por la riqueza que tenía, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Está el mito por ahí de que él, segundo minuto antes de morir, se arrepintió y pidió perdón. Perdón, o sea, no quiero ofender a nadie en sus, ¿verdad?, creencias religiosas. No estoy hablando de creencias religiosas, ese no es el punto aquí. El punto es que yo no me lo creía que un hombre que de 84 años combatiendo la iglesia, que de pronto en el último segundo se arrepintiera. Y claro, se está muriendo, está devariando, está alucinando. Puede haber dicho mil cosas, pero incluso que la debilidad de una persona en los últimos 2 o 3 minutos de su vida, para mí eso no puede cambiar lo que estuve haciendo durante 84. Así que por eso escribí este cuento, donde, como ustedes ven, pues muestra una manipulación de que el obispo sale y dice que Voltaire dijo algo que no dijo. Así que espero que les haya gustado. En un totalmente hipócrita acto de piedad, ¿no? Luis, muchísimas gracias por este maravilloso rato que hemos compartido. Ha sido una tarde inolvidable. Pues de verdad no hay palabras para agradecerte. Y bueno, seguiremos leyendo y estando cerca de ti a través de Ciudad Seba y esperamos con ansiedad toda la sangre del mundo. Miren, estoy viendo que en el chat hay 31 cosas o preguntas, pero es que no puedo hablar con ustedes y estar mirando el chat a la misma vez. ¿Sabes? Esa capacidad no la tengo. Hay que tener 13 años, porque los muchachos de 13 años ahora hacen 15 cosas a la misma vez. Pero yo no puedo hablar con ustedes y leer. Hay varios comentarios agradeciendo el cuento, diciendo que es oro en polvo esto de esté leyendo el cuento, esta grabación. Así que bueno, muchos que agradecen y que comentan sí, son el más cuento. comentarios agradecidos. Muchas gracias desde Caracas, dice María Josefina en este momento, precisamente. Lo que quería decirles es que estoy en Ciudad Seba a la orden. Si alguno tiene una pregunta, un comentario, pues pueden escribir a la dirección de Ciudad Seba, que es central, ¿verdad? Como el centro central, @ciudadseba.com. Ahí me pueden escribir a la orden. Y también pueden visitar ciudadseba.com. Y los que están en Facebook, pues pueden buscar Luis López Nieves y pueden seguirme. Y ahí pueden ver los cuentos que mando, los poemas, etcétera, para que no pierdan contacto. Esto ha sido una experiencia bien interesante. Adriana la conocía por correo electrónico de ya varios años en su valiosísimo portal, que los que no lo conozcan, los exhorto que lo visiten. Le damos cuentos y
latinoamericanas. Me publicó un cuento y después me publicó una entrevista. Así que... y debemos repetir pronto con otro cuento, Luis. A la orden siempre. Me encanta el trabajo que estás haciendo porque realmente pues trabajo paralelo, ¿no? Estoy aquí, yo tengo por formación un enfoque más en la literatura universal, pero hace mucha falta también, obviamente, la dedicación a la latinoamericana, que es lo que estás haciendo tú. Obviamente yo no puedo hacerlo todo. Hay portales nacionales, cada uno dedicado a diferentes países, que también es maravilloso, ¿verdad? Pero tú estás con Latinoamérica completa, que está un poco reflejando tu vida, porque cuando empezamos a conocernos estaba en Venezuela, luego después andaba por Guatemala, ahora anda por la tierra de Cortázar, así que... y esperemos parar aquí. Y se van a quedar un buen rato, tú y otro. Bueno, pues a la persona, estoy mirando así por encima y quiero decirle a Carlos Cervantes, que ha estado ahí tranquilito durante toda la charla, que le envidio su apellido. Ya quisiera, muchas gracias. Pero pienso yo que si me llamara Luis Cervantes, no podría ser escritor porque yo tengo un amigo que mencioné que es un escritor conocido aquí en Puerto Rico, pero cada vez que la gente dice, léete a Borges, dicen, pero si a Borges, piensa que estamos hablando del Borges de Argentina, obviamente. No piensan en José Borges de Puerto Rico. Así que él mismo dice que él es el Borges apócrifo. Hay un enorme compromiso en esos apellidos. Un placer. Muchas gracias. Aprovecho de contestar el saludo que le ha enviado la profesora María Josefina Barajas desde Caracas. ¡Ah, caramba! Profe, saludos. Caramba, María Josefina, sí, ella ha escrito algo muy amable sobre mi obra. Y la he leído mucho y bueno, ella es una institución allá en Venezuela, así que muchas gracias. Yo veía aquí un María Josefina. Gracias. El apellido. Lo que pasa es que como está largo, aquí quizás debido al tamaño de mi laptop, de la pantalla, no se ve el nombre completo, se ve. De hecho, Armando Sequera me tuvo raro que no pusiera su segundo apellido, quizás fue por eso que su segundo nombre, porque él siempre firma Armando José. Y yo dije, Armando Sequera, y yo, bueno, debe ser el mismo. Profe, qué bonito tenerla con nosotros. No, muchísimas gracias. Es toda una emoción por fin ver a Luis López Nieves. Ay, caramba. No la veo a usted porque no veo la... Ah, no, porque estoy en el... Con todo y el estreno mundial de la barba. Ajá. Sí, normalmente ahora se van a quedar con esta imagen, pero quizás cuando me vean la próxima vez van a decir quién es ese, porque probablemente me haya quitado la barba. Ah, María Josefina, ahí te veo. Un placer saludarte. Qué bueno. Qué bien verte. Yo pensé que era una anciana ya mayor, pero veo que no. Bien, mucho mayor que yo, no sé por qué, pero veo que no. Es la impresión de los críticos, pero no, nada de eso. Y ahí veo que estás igual que Cervantes, rodeado de libros, igual que la mayoría de nosotros, supongo. Qué lindo. Bueno, pues, Mariana, un gran placer, qué placer. Igualmente. María Josefina, por fin, por primera vez, después de haberla leído tantas veces. Así que tenemos aquí un público de lujo. Mucho gusto. Y Pablo Lecuona, ese nombre me suena. Pablo es quien está... Es de Tiflolibro, justamente. Seguramente. De nuestra biblioteca digital. Para personas con discapacidad visual. ¿Es argentino o no? Sí, Argentina. Estamos acá también. Él preside Tiflonexos, Luis. En nombre de Tiflonexos te queremos agradecer por esta tan interesante charla y por sumarte a estas tertulias. Y bueno, también por promocionar la literatura, que bueno, es lo que nosotros hacemos, trabajar para que toda persona que tenga una discapacidad que no le permita
la lectura convencional pueda disfrutar igualmente de formas alternativas, o accediendo de formas alternativas de bueno, toda la literatura tan interesante que hay en este mundo, y bueno, y gracias por estos momentos de encontrarnos con los que hacen la literatura, y también los que la promueven. Así es. Gracias a ti. Como le expliqué a Adriana, yo estaba casi seguro de que los hijos no tenían problema para escuchar los cuentos de Ciudad Seba, pero ya ella se comprometió a escribirme en privado y orientarme. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer. Gracias. Buen día, y ya saben que estaban en central@ciudadseba.com. Cualquier cosa a la hora. Igual vamos a mandar un correíto a todos cuantos se suscribieron, poniendo la dirección por escrito para que la tengan. Eso me comprometo yo a hacerlo mañana, con seguridad le vamos a enviar. Y bueno, cualquier otra información que requieran, saben que tienen esa vía, tanto con Leamos Cuentos y Crónicas como con Tiflolibros, para hacer las preguntas o las cosas que quieran hacer con relación a Luis López Nieves, y nosotros por aquí hacemos la intermediación. Y los invitaremos también a la próxima tertulia, que será el último... El 31 de octubre, exacto, vamos a compartir con Adela Vaz, escritora argentina. Y bueno, no queremos cerrar sin agradecer también a FAICA por habernos prestado la cuenta de Zoom para hacer esta charla. Y bueno, obviamente, Pablo, gracias por estar de la mano con nosotros en estas actividades. Y gracias a todos los que se suman, porque estaríamos nosotros hablando solos, sería una cosa tremenda. Y por suerte hubo gente participando, tanto desde aquí, tanto a través del Facebook. Y bueno, y nos volveremos a encontrar para seguir hablando de literatura y para seguir promoviendo la lectura, que es lo que a todos nos interesa, y disfrutando de la lectura. Hasta el 31 de octubre. Luis, muchísimas gracias. Un beso Gracias. para Daisy. Chao a todos. Chao a todos.